Bienvenidos a este repaso de la lección número 8 de la Escuela Sabática Universitaria. Agradecemos grandemente al Centro White que amablemente nos ha abierto las puertas de este lugar para que podamos llevar la transmisión hasta cada uno de ustedes. Recuerden visitar escuelasabaticauniversitaria.org. Bienvenidos. Bienvenidos a una lección más de Escuela Sabática Universitaria. Soy Keila Urbano, muchas gracias por acompañarnos y estamos en la lección número 10. Hemos avanzado rápidamente este trimestre y es un gusto para mí que nos acompañen. Y bien, en esta ocasión no me encuentro para nada sola, se encuentran unos amigos conmigo, así que voy a permitir que ellos se presenten. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucas, soy maestro en la Escuela de Terapia Física. Bienvenido, Lucas. Hola, mi nombre es Elaine, soy de aquí de Montemorelos y estudio terapia física. Bienvenida, Elaine, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lizeth Ríos, estudio terapia física aquí en la Universidad de Montemorelos y vengo de Oaxaca. Bienvenida, Lizeth. Y bien, vamos a hablar durante este repaso. La semana está hablando sobre los ricos y los famosos. Es un tema bastante importante. Hace unas semanas atrás justamente estábamos hablando sobre la división de las clases sociales y qué influencia tienen para nosotros como cristianos en cuanto al discipulado. Así que antes de adentrarnos un poco más sobre este tema, Lizeth, ¿qué te parece si nos diriges en oración? ¿Está bien? Señor, muchas gracias por tus bendiciones. En este momento te pedimos que nos ayudes a estudiar tu palabra. Sé con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una de las cosas importantes que la Biblia nos muestra, o creo que es lo principal, es los consejos. Sin duda alguna, la Biblia es una guía de supervivencia. Yo siempre lo he dicho de este modo. Es una guía de supervivencia para nosotros como jóvenes, como niños, como adultos, como ancianos. Independientemente qué género nosotros seamos, la Biblia es una guía de supervivencia. Y en cuanto a las riquezas, es un tema bastante delicado, bastante importante porque como que vivimos en tabú. No, si es rico, se cree mucho, o si es rico no aprovecha las riquezas y se va a perder. Pero la Biblia nos quita esta venda de los ojos, mencionando que no solo la persona rica es la persona influyente, o que no solamente la persona rica es la que tiene un lugar asegurado. Y bien, en la Biblia, como ya mencioné hace un momento sobre los consejos, Dios nos ha dejado bastantes consejos. ¿Ustedes recuerdan algún consejo que la Biblia haya dejado para nosotros en cuanto a las riquezas? ¿Recuerdan alguno? Porque uno de ellos es la cita de esta semana. Los invito para que me acompañen a buscar en 1 de Timoteo 6:10. Y dice así: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos por esta codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo creo que no hay problema con que tengamos riquezas, es la perspectiva que yo tengo. No hay problema que tengas dinero, simplemente no lo ames más que a tu Dios, que no se convierta en tu Dios. ¿Ustedes cómo ven este punto de tener riquezas y ponerlo en una balanza, o tener cualquier otra cosa y ponerlo en una balanza entre Dios y todo aquello que tú posees? Pues sin duda alguna, siempre Dios tiene que ir en primer lugar. O sea, de todas las cosas, no solo de las riquezas, pero en este caso es mucho más fácil amar las riquezas. Entonces yo creo que por eso se pone mucha atención en esto, por lo mismo, porque normalmente el ser humano está acostumbrado a eso, a irse por las riquezas, a irse por lo que llama la atención. Entonces es importante poner atención en que no tenemos que sobrepasar lo de Dios. También los invito para que me acompañen a Deuteronomios 8, 17 y 18. Deuteronomios 8, 17 y 18. Y dice así: y entonces digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído riqueza. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder de hacer riquezas, a fin de cumplir su pacto que juró a tus padres, como sucede en este día. Yo creo que este es un punto importante. No sé ustedes cómo lo ven, Elaine, y cómo lo ves, Lucas. En el punto de acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder de conseguir las riquezas. Bueno, yo pienso que muchas veces olvidamos de dónde provienen nuestras bendiciones. Entonces, Dios siempre, pues tú le pides pues siempre a Dios que te vaya bien,
Y cuando llegas un momento en que piensas que todo está bien, te va bien con el dinero, no te hace falta nada, te olvidas de Dios. Y yo creo que eso no debe pasar. O sea, más bien tienes que agradecer porque Él te da las bendiciones. Muy bien, gracias. Lucas. Un punto a destacar es que uno de los problemas que tiene el ser humano es el orgullo. Uno de los defectos que tenemos es el orgullo. Y muchas veces nosotros nos ponemos metas en cuanto a lo económico que estamos hablando, y por ahí en el momento que conseguimos esa meta pensamos que es por acto propio. Yo hice tal cosa, yo logré llegar a este nivel de estatus que tengo en la sociedad, en mi trabajo, yo logré tener este sueldo, yo y yo. Y en ese momento es cuando la persona se olvida justamente de que lo que tiene es gracias a lo que Dios le ha bendecido, y que esa bendición tiene un propósito, ya sea el propósito de mostrar cómo Dios bendice en todos los aspectos, también en el económico, al ser humano, o simplemente ver que la bendición que tiene un propósito. Por ejemplo, haber adquirido una gran suma de dinero en un momento determinado, y en ese momento aparece una necesidad, ya sea de un amigo, de un hermano, de la iglesia, y esa bendición justamente tiene el propósito de ayudar a la persona necesitada. El problema está cuando el orgullo y la codicia nos hacen no ver las necesidades, no ver que la bendición proviene de Dios. Exacto, muchas gracias, Lucas. Lisette, ¿qué nos puedes hablar acerca de la importancia de mantener siempre en la mente, como ellos ya lo mencionaron, de mantener siempre en mente de dónde provienen las bendiciones? Pues es muy importante no perder de vista eso, porque si sabemos igual el propósito por el que estamos aquí, pues es para poder llegar al cielo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en las cosas de la tierra y si no nos damos cuenta que Dios es el que nos lo está prestando, o sea, pues no podemos cumplir nuestro propósito. Y ya que estamos hablando, muchas gracias, Lisette, ya que estamos hablando sobre las riquezas, sobre la utilidad, sobre recordar por qué se adquieren las bendiciones o por qué nosotros tenemos bendiciones, y obviamente al recibirlas, como mencionó Lucas, es canalizarlas al lugar correcto, es agradecer, como tú también mencionaste, Laine, es agradecer el por qué nos fueron dadas. ¿Qué ricos ustedes recuerdan en la Biblia, ya sean en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Esos ricos que Dios puso en épocas precisas, en lugares precisos y con gente precisa. Saqueo. Ok, tenemos a Saqueo en el Nuevo Testamento. O sea, no adquirió su riqueza de una buena manera, pero era rico. Bien, ¿era rico? Uno de los personajes que me llama la atención un poquito es el tema de Abraham. Dios lo bendijo con muchas riquezas, con rebaño, con dinero, o sea, con en ese momento plata, oro, pero hay que tener en cuenta que Abraham tenía una extensa familia, no solo sus hijos, sino los siervos, la gente que trabajaba para él. Si Abraham no tenía las bendiciones de Dios económicas, las bendiciones del rebaño, del dinero, no iba a tener con qué mantener a esa familia, a esa gente. Él tranquilamente podría haber dicho: todo mi dinero queda para mí y el resto de la gente que se la arregle como pueda. Sin embargo, su meta era su familia, proteger y cuidar a toda su familia y todas las personas que dependieran de él. Muy bien, gracias, Lucas. Yo me acuerdo de Job. Dios lo bendijo enormemente y él sin duda siento que sí era cumplir el propósito de agradecer a Dios, de estar bien con él, que era que lo realmente que importaba. Bien, y ahora que mencionas a Job, justamente era el personaje que yo iba a decir, ¿verdad? Porque Dios le dio riquezas desde, se marca en la historia la cantidad de ganado que tenía Job, la cantidad de terreno que tenía Job, las cosas a las que él se dedicaba, y nosotros podemos leer y decir, en estos tiempos hubiera sido que una persona que tal vez tuviera playas, tuviera terrenos en donde fuera, en muchas partes del mundo, es una persona que podemos ver reflejada en Job. Pero sin duda alguna, la humildad de Job era tan grande que aún al perder todo, porque era probado, tenía tanto, y era probado, fue probado, que la esposa le había dicho: maldice a tu Dios y muérete. Pero ¿qué pasó con Job? Sí, él podía tener muchas riquezas, pero su Dios pesaba mucho más. Y creo que es un ejemplo tan grande para nosotros, que aún teniendo
los pocos bienes que tenemos, ¿verdad? Que nuestro Dios pese mucho más que todo eso. Y fue recompensado sin duda alguna, Lucas. Es notorio, bueno, en realidad, darse cuenta del caso de Job. Imaginarse que su propia esposa, la mujer con la que compartía su vida, su propia esposa le haya dicho, maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos que hayan dicho lo mismo. Job estaba realmente presionado no solo por lo que había vivido, lo que había perdido, sino por sus seres queridos que también le estaban jugando en contra. Y aún así, él se mantuvo firme en la fe. Él, bueno, uno piensa, ¿no?, lo que habrá pasado por su mente. Yo creo que Job realmente debe haber dicho, no tengo de qué quejarme porque todo lo que tengo fue porque Dios me lo dio. Si Dios me lo quitó, tiene todo el derecho a quitármelo. Claro, y así como tenemos ejemplos de gente que utilizó bien sus riquezas, de que agradeció por haberlas tenido y las empleó de una buena forma, también tenemos aquellos ejemplos que nos marcan claramente el mal uso de las riquezas. Por ejemplo, Nabucodonosor, yo creo que es uno de los más claros. ¿Qué pasaba con Nabucodonosor? Se enorgullecía de todo a pesar de no haber hecho nada, a pesar de que eran bendiciones. Y Dios le dio oportunidades. Si vemos en Daniel, Dios le dio oportunidades. Pero ¿cuál fue el final de Nabucodonosor? ¿Verdad? No. Se volvió una bestia. Cayó a tal punto de amar tanto las riquezas que literalmente se convirtió en una bestia. Claro, Dios le volvió a dar otra oportunidad. Pero, ¿por qué esperar a convertirnos en monstruos por no aprovechar las bendiciones de Dios? ¿Por qué nosotros esperamos muchas veces? Tal vez no nos volvemos literalmente unos animales, Lucas, pero sí nos volvemos egoístas. En ese caso hay que entender también que nuestra naturaleza humana tiende a cometer errores y a caer en pecado. Sabemos, hay un dicho muy conocido que dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Sí. Somos seres humanos que nos cuesta aprender de nuestros propios errores. Ya ves, el pueblo de Israel, toda su historia. Todas las veces que el Señor les dio bendiciones, ya sea de alimento, de agua, de sombra durante el día, de calor durante la noche, y aún así seguían renegando de Dios. Nosotros los seres humanos tendemos a cometer los mismos errores. Y justamente el error de Nabucodonosor fue olvidarse que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado y se lo había permitido conseguir. Él se enorgulleció y dijo, toda esta no es la Babilonia, no es esta toda la Babilonia que yo construí. Y la Biblia dice que ni bien estaba terminando de decir, ya Dios le estaba hablando y mostrándole su error y mostrándole su castigo. Claro. Bueno, yo pienso que muchas veces el ser humano tiende a querer desear más. Y uno dice, bueno, voy a conseguir esto y ya después, con eso te vas a quedar. Ajá, y siempre tiendes a querer más y olvidas realmente el propósito de por qué. Y bien, muchas gracias por los comentarios. Estamos terminando el primer bloque de esta semana y nos vamos a quedar con un cuestionamiento en la mente. Vamos a comparar las situaciones de Nicodemo y Zaqueo. Fueron 2 personajes que tenían riquezas y los 2 buscaron a Jesús en determinado momento de sus vidas. Pero ¿cuáles son esos aspectos en los que difieren esos 2 personajes? Ustedes también en casa, acompáñennos por favor a dialogar sobre cuáles eran las diferencias entre Nicodemo y Zaqueo en cuanto a la búsqueda de Jesús. En un momento más regresamos. Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos.
estamos de vuelta en Escuela Sabática Universitaria. Muchas gracias por continuar con nosotros y hace un momento nos quedamos con una pregunta. ¿Cuáles eran las similitudes y las diferencias entre el encuentro de Nicodemo y Zaqueo con Jesús? Pues primero que nada, Zaqueo buscó a Jesús en un momento... Bueno, llegó a Jesús de manera que no se imaginaba, o sea, no fue algo planeado ni nada. Y Nicodemo ya fue como que ya sabía quién era y todo y lo buscó, solamente que lo buscó en noche, a escondidas. Esa es una de las diferencias. ¿Diferencias por acá? En el caso de Nicodemo, hay que tener en cuenta que Nicodemo era un escriba, era un maestro de la ley en esa época y gozaba de un alto nivel académico, político dentro del Sanedrín. Y él no estaba tan convencido de que si Jesús era el Hijo de Dios o no. A pesar de que cuando se acercó a él lo mencionó como Hijo de Dios y como profeta, como gran maestro, él no estaba del todo convencido. Y él tenía ese miedo de arriesgar hasta que salga en público que él estaba teniendo una reunión con Jesús. Tenía miedo de perder todos sus privilegios. Es interesante mencionar o recalcar lo que Lucas acaba de decir. Bueno, Nicodemo era un fariseo. Entonces, es una de las razones por las cuales lo buscó de noche, porque temía ser descubierto. Y se notaba rápidamente la incredulidad cuando Jesús le menciona, es que tienes que nacer de nuevo. Y que dice Nicodemo, se altera y dice, ay, pero ¿cómo yo siendo tan grande? Él entendía. Era una persona, como ya mencionó Lucas, estudiada. Era una persona letrada. Él sabía a qué se refería Jesús al mencionar nacer de nuevo. Pero ¿qué dice? ¿Cómo yo puedo entrar nuevamente? Siendo ya viejo, puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre. Pero Jesús actuó de una manera tan hermosa. No actuó de una manera desesperada, no actuó de una manera de, ay, Nicodemo, tú lo sabes, sino que le explicó a qué se refería nacer de nuevo. Elaine, ¿tienes algún comentario sobre la diferencia o las similitudes entre Nicodemo y Zaqueo? Y otro de los puntos importantes de Zaqueo es que justamente lo que mencionó Lisette, que buscó a Jesús, estaba ansioso por ver a Jesús, no le importaba la hora que fuera. Yo llego a imaginar que era la hora del mediodía. No sé por qué tengo esa idea, igual por las películas en las cuales te cuentan la historia de Zaqueo, viendo a Jesús, yo me lo imagino a mediodía, un lugar concurrido, Jericó, la gente moviéndose. Entonces, ¿qué pasa con Zaqueo? Zaqueo nos lo describe la Biblia como un hombre pequeñito. Eso hay que tener en cuenta, Zaqueo era una persona de estatura baja y no solo eso, él también tenía una posición elevada y aún así, a pesar de todo lo que tenía, de todos sus antecedentes, de todos sus privilegios, él siendo pequeño se subió a un árbol donde todo el mundo lo iba a ver, no solamente Jesús, todo el mundo podía ver que Zaqueo estaba ahí arriba, un hombre pequeño de alto nivel económico, social, estaba colgado de un árbol, que yo me imagino que en esa época los únicos que andarían colgados de los árboles eran los niños chiquititos. Exacto. O sea, a él no le importó lo que pudieran pensar de él. En el caso de Zaqueo, a él no le importó qué iban a pensar de él, si iba a perder su estatus social, si iba a perder su estatus económico. Él simplemente quería ver a Jesús, quería verlo. Y es importante la respuesta que Jesús le da a Zaqueo después de haberlo visitado en su casa. Y dice, porque hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Independientemente la situación que haya vivido Zaqueo, independientemente el estatus social que él tenía, la forma en la que ganaba ese dinero, él mostró humildad ante Jesús. Él buscó a Jesús, puso todo a los pies de Jesús, ¿verdad? Y a mí me encanta, el texto que acabo de leer se encuentra en Lucas 19:9. Y lo repito, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y hablando en cuanto a los cuestionamientos de Jesús y el trato con la gente rica, ¿cómo nosotros como jóvenes y como cristianos tratamos a la gente rica? Una cosa que quería resaltar antes de pasar a esa pregunta, era una de las similitudes que tenían Nicodemo y Zaqueo. Ambos fueron a buscar a Jesús, ambos estaban hambrientos por la verdad, ambos estaban hambrientos por el perdón, por la salvación. Ahora, hay que tener en cuenta, hay que fijarse en este pequeño detalle. Cuando ya Jesús otorgó, digamos,
el conocimiento de salvación, de perdón, la nueva vida a Zaqueo y a Nicodemo, fíjense la reacción que tiene esa conversión. Zaqueo dijo, devolveré 7 veces más a la gente que yo le he robado. Su conversión y su actitud a la conversión fue instantánea, total. En el caso de Nicodemo, fue un poquito más retardado, quizá por la posición que él tenía en el Sanedrín, en el ambiente teológico de esa época que era muy fuerte, le costó un poquito más aceptar el mensaje de Jesús. La Biblia menciona que recién cuando Jesús murió en la cruz, él participó de nuevo. Él fue quien otorgó el sepulcro para Jesús. Y también fue Nicodemo, que luego de la ascensión fue quien financió la actividad misionera y la iglesia cuando recién empezaba, cuando recién nacía, luego de que Jesús ascendiera al cielo. Eso quería destacar nomás de ambos. Muchísimas gracias, Lucas. Elaine, ¿y cómo nosotros actuamos o cómo reaccionamos cuando entramos en contacto con gente rica, digamos, en el momento de testificar? Porque al momento de testificar nosotros no solamente nos enfocamos en gente de nuestro estatus social, sino que tenemos que agarrar, vamos a hacerlo así como parejo, ¿verdad? Hace unas semanas estudiábamos sobre la gente común que viene en comillas. ¿Cuáles son aquellas personas a las cuales mencionamos como gente común y cuáles son aquellas personas que mencionamos como gente extraordinaria? Y cómo nosotros, como jóvenes, como adventistas, como cristianos, tenemos que llevar el evangelio o tenemos que testificar a gente de un estatus social elevado. Bueno, pues yo creo, primeramente, pedir en oración a Dios que nos dé esa sabiduría, porque realmente es un poco difícil acercarte a una persona que es de alto rango. Uno como persona se siente inferior pues al no tener su mismo estatus. Lamentablemente llegamos a sentir eso inferior y olvidamos, perdón que te haya interrumpido, que menciona Gálatas, que no hay rico, no hay pobre, sino que todos somos iguales. Continúa. Sí, entonces recordar eso de lo que mencionaste en la cita de Gálatas, recordar que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que no debe importar si una persona es pobre o rica, igual debe de tener la oportunidad, ¿no?, de escuchar el mensaje, y qué mejor manera que llevarlo nosotros. Una de las cosas que también juegan contra a la hora de dar la palabra a una persona que tiene riquezas, muchas veces las personas, todos seres humanos tienen ese, no sé si mezcla de envidia o de temor de decir, no, esa es una persona con dinero, no nos va a aceptar el mensaje, y hasta cierto punto a veces una persona suele pensar en su muy interior, no merece recibir el mensaje de Dios. Pero a pesar de eso nosotros tenemos que dar el mensaje a esas personas. Jesús dijo, es difícil, ¿cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos? No dijo que es imposible, no dijo que es imposible. Y los invito también a buscar Marcos 8:36. Es un texto corto, pero va al punto. Y dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida o pierde su alma? Una vez más recalcamos el punto de poner nuestra escala de prioridades bien colocada. ¿Qué tanto pesa Dios para nosotros y qué tanto pesan los bienes en nuestra vida? Y hablando sobre colocar la escala de prioridades en un lugar correcto, rápidamente nos remontamos hacia el joven rico, ¿verdad? ¿Qué pasa con el joven rico, Lucas? Bueno, el joven rico justamente fue con la intención de averiguar qué era lo que tenía que hacer para ser salvo, pero se encontró una respuesta que no esperaba. El joven rico quería saber cómo ser salvo conservando todo lo que ya tenía, todo lo que había conseguido en su vida. Hay que tener en cuenta que en ningún momento el Señor condena las riquezas. Las riquezas son bendiciones de Dios también. Una vez en una meditación de un pastor escuché que él mencionaba, creo que es un punto clave, que Dios no te va a preguntar de qué tamaño era tu casa, sino cuántas personas albergaste que necesitaban albergue. Dios no te va a preguntar cuán grande es tu sueldo, sino justamente a cuántas personas ayudaste con tu sueldo. No te va a preguntar qué marca de último modelo era tu auto, sino a cuántas personas levantaste en el camino. No está el punto en cuánto tengamos, sino en cómo lo utilizamos. Y eso tiene mucho que ver
el darse cuenta de que lo que tenemos es una bendición de Dios, no es algo que nos pertenezca o que hayamos conseguido específicamente por nuestros medios. Claro, y en Mateo 19:21, justamente cuando está Jesús dialogando con el joven rico, le menciona, Jesús le dice, porque anteriormente él ya sacó la lista de que guarda los mandamientos, de que respeta a su padre y a su madre, y cumple con todo, pero menciona, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y menciona más adelante, y al oír estas palabras, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús tocó un punto importante en la vida del joven rico, que eran las riquezas. Entonces, a nosotros, como jóvenes, ¿cuáles son esos puntos importantes que Jesús podría tocar? Podría ser la escuela, podrían ser las amistades, podrían ser no precisamente las riquezas, pero ¿cuáles son aquellas cosas que nos separan de Jesús? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos separan del reino de los cielos y de las cuales nosotros oímos eso, nos vamos tristes porque tenemos muchas amistades, porque tenemos muchos estudios, porque tenemos mucho conocimiento? Y para concluir, en breve, me encantaría que ustedes me dijeran un consejo para evitar distraernos con las riquezas. Empezamos con Lucas. Bueno, lo hemos mencionado muchas veces ya. Un consejo para no caer en el amor al dinero es reconocer en cada momento en que recibamos algo, reconocer que no es algo nuestro, que no viene de nuestra sabiduría, de nuestra capacidad, sino que es un regalo de Dios. Y como regalo de Dios tenemos que administrarlo de manera sabia, que seguramente todo lo que viene hacia nosotros tiene un propósito de beneficio para el prójimo. Entonces, cada vez que recibamos alguna bendición, recordarnos que justamente es eso, una bendición, no un fruto de nuestra propia sabiduría, trabajo o esfuerzo. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que debemos de recordar principalmente por qué estamos aquí. Recordar que no siempre lo que nosotros queremos es lo que vamos a obtener. Ok. Yo digo que debemos de utilizarlo para ayudar a los demás. Yo creo que esa es una manera en la que podríamos sentirnos satisfechos con lo que tenemos y pues utilizándolo para algo bueno, no solo para nosotros o ser ambiciosos, sino que compartirlo con otros. Perfecto. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus aportaciones. Lucas, Elaine, Lisette, muchísimas gracias realmente. Y gracias a ustedes también por continuar con nosotros aquí en Escuela Sabática Universitaria. Hasta la próxima.